Hola chaparritos, hoy vamos a hablar de Mint Cooperative. Este es el clásico juego que te genera dos pensamientos. El primero, ¿cómo es posible que hay tantos componentes en esta cajita? Y el segundo, ¿cómo no se me ocurrió esto a mí, no? Para vivir de esto. Este es un juego cooperativo, hasta 4 jugadores, con modo solitario. Y de lo que se trata es de no perder, es decir, es de sobrevivencia y tal cual es ir aguantando que pase la duración de turnos indicados por ciertos eventos y llegar a la resolución de estos eventos sin que se haya ido al traste la ciudad. De lo que se trata es de que se colocan 7 ciudades sobre el tablero y los jugadores van a ir tapando unos espacios que detonan el pánico de todas las ciudades cuando ocurre cierto evento que va a ir llenando una pista de pánico. Entonces tal cual es sobrevivir, irse moviendo alrededor de las distintas tarjetas que son ciudades con tu personaje, y tal cual es eso, ir tapando estos espacios para evitar que se llene la pista de pánico. Sobre la variabilidad, bueno, es hasta 4 jugadores, pero vienen 6 personajes. Cada personaje tiene su propia habilidad y también hay 5 villanos posibles. El villano lo que quiere decir es que en el transcurso del juego se va a ir activando, detonando las acciones del villano. Entonces de ahí también hay variabilidad y nivel de dificultad. Entonces acompáñenme a abrir la caja. Veamos qué tiene la caja. El manual. Estas son mentas blancas, mentas rojas, 4 dados y estos monitos que representan a nuestros héroes de madera. Estos chaparritos, hay 6 posibilidades. Cartas, estos son 6 para cada la habilidad especial de cada héroe. El deck de Stunt y el deck de los problemas, acciones que se van a estar activando para los villanos. Después estas cartas rectangulares, la pista de pánico, que tiene 2 vistas, horizontal y vertical. Esta es de referencia para saber cuál es el significado de la tirada del dado de 6 caras, y también guía de referencia del mapa de las ciudades, las tarjetas de los 5 villanos a doble cara, donde dice las características especiales, configuración y cuáles son las acciones que van a ir activando en el transcurso del juego según el villano. Y por último, las 7 ciudades. Tienen 2 vistas, las ciudades modo fácil o difícil, y eso se detecta, se indica por el rayito que es el modo difícil. El modo difícil de la ciudad es que va a tener más de estos símbolos de alerta o de pánico. Para preparar el juego ponemos todas las ciudades en esta posición, indicado por esta tarjeta, y tomamos mentas blancas y vamos a rellenar de izquierda a derecha los primeros 3 espacios de cada una de ellas. Posteriormente elegimos cuál de los 6 héroes que queremos jugar. Aquí es para 3 jugadores. Tomamos su carta con su poder especial y su token lo colocamos sobre la ciudad del mismo color. Después seleccionamos cuál es el villano contra el que nos queremos enfrentar. Aquí vamos a escoger el más fácil, que es Nicotín, que no tiene ninguna configuración especial. Y nos fijamos en el nivel de pánico inicial de ese villano, que en este caso es 4. Y vamos a tomar una menta roja y en la pista de pánico, pues empezamos en este caso con 4. Posteriormente tenemos 2 decks, el de problemas y el de stunt. El de stunt lo vamos a mezclar y le vamos a dar una carta de stunt
a cada jugador, que son solamente 3. Si hubiera 4 jugadores, el cuarto jugador nunca va a recibir esta tarjeta. El Stone son cartas que nos van a ayudar a nuestro objetivo, son buenas. Posteriormente tomamos el deck de Trouble y vamos a identificar 3 cartas de Mayhem. Las vamos a separar y el resto del deck lo mezclamos y vamos a hacer 3 montones de manera aleatoria con 4 cartas cada una de ellas. 1, 2, 3, 4. Posteriormente vamos a tomar las cartas Mayhem, las vamos a poner y luego vamos a revolver entre cada uno de los montones ya las 5 cartas que tienen el Mayhem. Vamos a volverlas a mezclar. El punto aquí es que el Mayhem no sepamos en dónde está, pero lo vamos a distribuir cada 5 cartas del deck de Trouble. Y precisamente el Mayhem es la carta de condición de juego. Ya una vez que mezclamos estos 3 montones, los juntamos y ahora sí tenemos nuestro deck de Trouble, el cual consiste con 15 cartas. Posteriormente, el resto de las cartas de Trouble no se van a utilizar con el villano Nicotine, pero hay algunos villanos que requieren un deck de eventos adicionales y el cual va a ser de las mismas cartas de Trouble, pero estas van a ser eventos. Entonces nada más hay que tener cuidado de distinguir cuál es el deck de problema y cuál es el deck de eventos, ¿no? Pues porque son las mismas cartas de origen. Una vez realizados estos pasos, estamos listos para iniciar la partida. Bien, entonces ¿en qué consiste el juego? Al inicio de cada ronda vamos a tirar los 4 dados y los vamos a dejar aquí a un costado. En la segunda fase, que nos la vamos a saltar en la primera ronda del juego, dependiendo la tirada de los dados, vamos a ver si se activa o no se activa los problemas. Para eso vamos a girar la carta del villano y aquí nos va a indicar qué es lo que va a suceder si se activó el problema. Todos los villanos de forma común es el detonador y ya lo que cambia de villano a villano es qué va a ocurrir si se detonan cada una de las 3 posibilidades. ¿Cuáles son estas 3 posibilidades? Bueno, la primera es que de las 4 tiradas de los dados todas sean menores a 3 y no haya ningún par. Si eso ocurre, entonces no se activa en esa ronda ningún problema. En ninguna carta de Trouble no hay que resolver ninguna acción del deck de problemas y estamos ok. La segunda posibilidad es que por lo menos una de las 4 dados tenga un valor 4 o superior, pero no haya pares. En ese caso se aplicaría el primer renglón. En este caso que estamos con el villano Nicotine, para efectos didácticos, pues vamos a resolver que dice que vamos a resolver una carta de Trouble. La siguiente posibilidad es que haya un par o 2 pares. En esa situación resolveríamos 2 cartas de Trouble. Y la tercera posibilidad es que haya una tercia. En ese caso, lo que nos indica este villano es vamos a resolver las mismas 2 cartas de Trouble y posteriormente vamos a remover durante esa ronda uno de los 3 dados que conformó la tercia. Bien, como tercera fase, en orden de los turnos, los jugadores van a tomar uno de los dados que deseen del pool que está en el centro, iniciando con los 4 dados al inicio de la ronda, y se van a activar los efectos correspondientes. Para eso tenemos esta carta de referencia que son las 6 posibilidades. También el jugador, este es digamos el uso genérico del dado, dependiendo de las tiradas del 1 al 6, que cualquier jugador puede utilizar. Pero siempre el jugador puede utilizar el efecto específico de su carta Stone. Las cartas Stone son cartas que nos van a ayudar y en la parte superior indica cuál es el dado que tenemos que tomar del centro para activarlo. Todas van a ser cosas positivas. Entonces el jugador tomaría el dado, se aplica el efecto básico o el de su Stone correspondiente y así se va en orden jugador por jugador. Como es un juego cooperativo e información abierta, los jugadores se pueden comunicar y ponerse de acuerdo cuáles son los dados. Oye, a mí me conviene, a mí déjame el 4, etc, etc. Ahora, ¿cómo se activa el poder especial innato de cada
héroe. Para eso vamos a ver pues vamos a entender cuáles son las acciones posibles dependiendo de las 6 caras de los dados. Entonces, bueno, hay que ver unos conceptos. Está el concepto Mint, está el concepto Run, está el concepto volar, Fly, y está el concepto reducir pánico. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir Mint 1, Mint 2? Quiere decir que vamos a agregar pastillas blancas en los espacios del jugador en la ciudad que se encuentre, y eso es positivo. Ahorita vamos a ver por qué eso es positivo. Entonces, correr quiere decir moverse a una ciudad adyacente. El juego es ambiguo en las instrucciones porque no nos especifica qué es adyacente. Entonces, pues tómenlo como ustedes quieran, ¿no? Entonces, pues la tirada 3 es moverse a una ciudad adyacente y agregarle una pastilla blanca. Cuando hay acciones combinadas, en este caso que son 2 cosas, moverse y poner una pastilla blanca, el orden nosotros lo podemos escoger. La tirada 4 es volar y reducir el pánico en 3. Volar quiere decir que nos vamos a ir a cualquier ciudad que deseemos, y reducir el pánico es el general con esta tarjeta, ¿ok? En 3 lugares. El valor 5 es de que se activa la habilidad específica de cada héroe. Y la tirada 6 es de que vamos a explotar o activar la debilidad de ese villano. ¿Cuál es la debilidad de ese villano? Nos vamos a ir a la tarjeta de villano, y entonces así se van a ir desarrollando los turnos de cada jugador hasta que quede un dado. Cuando queda un dado ya no se resuelve eso, y ese jugador que le toca se resetea, inicia la ronda. Entonces, antes de realizar su turno, agarra los 4 dados y lo resuelve. Ok, entonces cuando se resuelve la tercera carta de Mayhem y hemos sobrevivido, quiere decir que ganamos el juego. ¿Cuáles son las condiciones de derrota? En el momento en que el pánico general llegue a 27 o más, perdemos, o si el villano en específico tiene una condición de derrota. Entonces hay que entender, para cerrar todo el juego, hay que entender cómo resolver los eventos de Trouble, que les recuerdo es tirando los dados y se activa dependiendo si ocurren pares, tercias o tiradas por arriba de 4. Ok, entonces hay que entender la estructura de los Trouble. De entrada, todas las cartas Trouble van a tener la misma estructura de las ciudades, y lo que está en rojo quiere decir que esas son las ciudades que se van a activar. Y del lado derecho están opciones que puede ser 2 pastillas blancas, 1 o 3 pastillas blancas. Esto lo que quiere decir, cómo se resuelve el efecto de Trouble, es de todas las ciudades indicadas en rojo le vamos a quitar las pastillas blancas indicadas por la carta. Como segunda fase, dentro de la misma acción, es de las ciudades que se activaron, nos vamos a fijar en cuáles son los símbolos que están visibles, que no están cubiertos por las pastillas blancas de pánico, y los vamos a contar todos, y eso es ese número total es lo que vamos a incrementar en nuestra pista de pánico. El Mayhem, ¿cómo se resuelve el Mayhem? Cuando robamos esa carta de Mayhem, contamos de todas las ciudades, todos los efectos, símbolos visibles de pánico, y los vamos a incrementar. Y también hay algunos villanos que nos van a indicar que tiene un efecto adicional específico cuando se desarrolla el Mayhem. Adicional, si recuerdan, puede ser que estemos jugando con el deck de mazo de eventos. Para eso, cuando robemos esas cartas de Trouble, pero del deck de eventos, para eso está indicado este simbolito verde, que va a hacer que esa es la ciudad en donde se va a resolver el efecto que está indicado por la carta de villano. Eso es todo, chaparritos. Espero que les haya gustado. Siéntanse libres de suscribirse al canal.